Café Jurídico, episodio 65. Muy buenas tardes, bienvenido un día más, un martes más. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Dice la sabiduría popular que hombre precavido vale por dos, y no puedo estar más de acuerdo. Después de meses de espera, por fin me ha llegado el Assassin's Creed Valhalla, e incluso antes de que haya salido a la venta ya he podido continuar con su historia. Y tú dirás, ¿y esto a qué viene? A nada, simplemente quería compartir mi alegría de tenerlo ya. Hay que tener en cuenta que lo encargué en mayo y son muchos meses de espera hasta el lanzamiento. Pero bueno, no es que te diga que hombre precavido vale por dos porque ya tenga el videojuego en edición coleccionista y no corre el riesgo de quedarme sin él, que también. Sino porque hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre una aplicación que he conocido hace unas semanas y que te puedo garantizar que se ha convertido en una de las imprescindibles a la hora de obtener medios de prueba y precisamente porque está pensada para ser utilizada de forma permanente, de manera que se pueda acreditar en todo momento y con validez legal una comunicación electrónica. Porque claro, todos sabemos que es posible acreditar fehacientemente una comunicación mediante el envío de un burofax u otros métodos similares como los que ya hemos analizado en otros programas, pero normalmente por su coste uno suele acceder a este tipo de recursos solo para determinadas comunicaciones y muchas veces en el seno de un procedimiento puede resultar necesario o interesante poder acreditar algunas otras comunicaciones rutinarias. ¿Qué te parece si te digo que es posible acreditar una comunicación con la misma validez legal que un burofax, pero con un coste similar o inferior al de un chicle? Ojo, no te digo al de un paquete de chicles, te digo al de un chicle. Seguro que más de uno está pensando, ¡ea! Ya se ha venido arriba y le ha salido la vena andaluza. ¿Eso cómo va a ser? No seas exagerado, anda. Pues sí, como lo oyes, no se trata de ninguna exageración. Permanece muy atento porque hoy te traigo una aplicación que permite la certificación de emails y datos a pequeña y gran escala de forma sencilla, eficiente y económicamente viable. Como te puedes imaginar, esto tiene infinidad de aplicaciones. De hecho, ya tengo varios clientes del despacho que están haciendo uso de la misma. Es más, ya tengo incluso interpuestos procedimientos ejecutivos en los que nos hemos valido de su uso para poder acreditar determinadas cuestiones. Pero es que se lo he comentado a varios procuradores con los que trabajo y ya están empezando a utilizarla. Y bueno, yo por supuesto la estoy implementando tanto en mi despacho como en la consultora de protección de datos. Quizás alguien se esté preguntando por qué estoy tan fascinado con una aplicación de certificación de correo electrónico, si hay varias en el mercado. Y no es porque esté eufórico porque ya tenga el Assassin's Creed Valhalla. Lo que me encanta de esta aplicación son principalmente tres cuestiones. La primera, que a diferencia de otras herramientas puedes acreditar el envío de una manera transparente para el receptor, esto es, sin que tan siquiera sepa que lo estás haciendo. Para acreditar el envío, el receptor no tiene que firmar nada ni hacer nada. Como te digo, puede llegar a ser absolutamente invisible. La segunda cuestión es que para acreditar un mail no hace falta utilizar ninguna aplicación distinta a nuestro gestor de correo electrónico habitual. Y la tercera es que cuenta con un modo personal 100% gratuito y con planes profesionales muy asequibles. En un momento vamos a ver cuál es esta aplicación. Para ello, y como no llevo mucho tiempo utilizándola, me he puesto en contacto con sus creadores para invitarlos a tomarse un café con nosotros y que nos expliquen de primera mano cómo funciona, todas las situaciones en las que nos puede ser de gran utilidad y demás cuestiones que debemos saber. Pero antes de recibirlos, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Arrancamos el penúltimo módulo del curso de pericial caligráfica que acabamos ya este próximo jueves, y hoy aprenderemos cómo se debe afrontar la ratificación de un informe pericial desde la perspectiva del propio perito, ya sea para aclarar el dictamen elaborado o para responder a las posibles dudas que el mismo haya podido suscitar en las partes o en el juez.
De la mano de Fidel veremos cómo acreditar un elevado grado de solvencia a la hora de dar respuesta a todas aquellas preguntas que puedan ser formuladas durante la vista, y en especial las de la parte contraria, que intentará por todos los medios restarle validez al dictamen presentado. Como ves, una clase muy enfocada a trabajar que la intervención en sala se desarrolle de la mejor manera posible y sin sustos ni contratiempos. Lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este y otros cursos completamente gratis dándote de alta en el portal de cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas, con lo que conseguirás realizar el curso sin pagar absolutamente nada. Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer este y otros cursos gratis, damos paso a nuestros invitados de hoy para que nos hablen de eEvidence. Bienvenidos Alejandro y Paul, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola Juanma, pues muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con todos vosotros y podernos tomar juntos este café jurídico. Creo que va a ser un podcast muy interesante en el que hablaremos de una herramienta indispensable para cualquier abogado o abogada. Alejandro. Muchas gracias a ti, Juanma, por invitarnos y un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Bueno, os hemos invitado para que nos expliquéis de primera mano cómo funciona todo esto de eEvidence y tengo que decir que desde que conocí vuestro proyecto me pareció una herramienta muy potente y que tenía muchísimas aplicaciones. De hecho, como decía al inicio, ya tengo algún cliente de mi despacho que lo está utilizando a nivel personal. Pero ahora entramos en todo eso. A ver, Paul, ¿te parece si empezamos por el principio y explicamos qué es esto del correo electrónico certificado? Por supuesto. De hecho, el email certificado no es más que un correo electrónico en el que se certifica el envío, el contenido y la entrega al destinatario. De hecho, al enviar un email, lo que se hace es que se registran todas las evidencias digitales que se van produciendo durante la transmisión del mensaje. Estas evidencias demuestran, por ejemplo, la fecha exacta de envío, todos los detalles del contenido, incluidos los archivos adjuntos, y también la confirmación de entrega al destinatario y en qué fecha o en qué momento exacto esto sucedió. Finalmente, se emite un certificado electrónico, normalmente suele ser un archivo en PDF, que recoge todas estas evidencias y verifica que el mensaje ni su contenido han sido alterados. Por lo tanto, estamos hablando de que garantizamos la inmutabilidad y la autenticidad de una comunicación. O dicho de otra forma, es una manera de poder acreditar irrefutablemente una comunicación entre dos partes. Y como puedes ver, esto aporta un nivel de garantías que los profesionales queremos tener en nuestro día a día, ¿no? De hecho, el correo electrónico certificado surge o corrige la principal deficiencia del email convencional, que es precisamente su falta de admisibilidad legal cuando una de las dos partes niega la mayor. Esto normalmente sucede porque el destinatario niega esa comunicación o niega que la ha recibido. Y por ponerte un ejemplo práctico, imagínate por un momento que tienes que enviar una comunicación importante a un tercero, que puede ser tu cliente, el abogado de la parte contraria, una empresa de seguros, un banco, un empleado, en fin, quien sea, ¿no? Con una documentación específica y que además tiene que llegar antes de una fecha concreta. Por supuesto, tú quieres asegurarte de que vas a poder acreditar que efectivamente cumpliste con tu obligación de enviar el mensaje y que además el destinatario lo ha recibido. ¿Cómo lo haces? Pues bien, aquí es donde entra en juego el correo electrónico certificado y es una manera fácil, muy rápida, económica de poder dar fuerza probatoria a un correo electrónico y de otorgarle validez legal ante un tribunal. Quizás hay ahora algún oyente que después de escucharte y escuchar mi introducción esté pensando que el correo electrónico certificado no es más que una alternativa económica al burofax, que en cierto modo lo es. ¿Qué otras aplicaciones puede tener? No me sorprende. De hecho, el email certificado es efectivamente una alternativa digital al burofax convencional. Obviamente mucho más práctica, infinitamente más económica y que además ofrece las mismas garantías, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales muchos profesionales, y no solo hablo del sector legal, pues lo están utilizando para su sustitución, ¿no? Pero bueno, el email certificado de hecho va mucho más allá. Al final lo que te permite es certificar cualquier tipo de comunicación, incluso yo te diría que lo podrías utilizar para precisamente todo aquello que ahora no enviarías mediante un burofax, es decir, todo aquello que ahora no certificas por métodos tradicionales porque el coste es elevado, por su carácter disuasorio, porque es poco práctico, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando de casos de uso concretos,
pues desde principales despachos de procuradores de tribunales del país que, por ejemplo, lo utilizan para dejar constancia de que efectivamente han informado debidamente y en el plazo correcto a las partes interesadas, a abogados de laboral que lo recomiendan a sus clientes, generalmente directivos de recursos humanos, de cara a la gestión de las comunicaciones a empleados. Esto resulta especialmente útil ahora en todo el tema relativo a expedientes de regulación temporal o ERTES, pero bueno, también se utiliza para otros tipos de comunicaciones, por ejemplo, notificaciones de impagos, procedimientos de recobro de deuda, convocatorias de juntas generales, de juntas de accionistas, de forma presencial o ahora telemáticas, comunicaciones de asunciones preferentes de derechos, comunicaciones relativas a ampliaciones de capital. Me viene a la mente también renuncias de derechos, presentación del impuesto de sociedades, procedimientos judiciales, cartas de demanda y pues también todo el tema de propiedad intelectual. Y esto es muy interesante y aquí tenemos un caso que comentaremos más adelante, ¿no? Pero bueno, en fin, el listado es sumamente amplio y aquí la idea principal a transmitir yo creo que es que el email certificado resulta útil para todo aquello relativo al día a día del profesional y del bufete. Bueno, precisamente todo esto es lo que nos permite hacer eEvidence, ¿no? Sí, es correcto. Precisamente llevamos desde 2012 trabajando con los principales despachos de abogados del país, también de procuradores, colegios profesionales como el ICAP en Barcelona y pues cientos de profesionales del sector legal que ejercen en empresas privadas, a los que ayudamos a certificar sus comunicaciones pues de una forma fácil, rápida y 100% fiable, ¿no? Y algo pues que suele gustar mucho de eEvidence es que puedes hacerlo desde tu propia cuenta de correo electrónico, sin necesidad de conectarte a plataformas externas ni nada por el estilo. Contadme, ¿cómo se os ocurrió esta idea y cuál es la historia que hay detrás de eEvidence? Esta es muy buena pregunta. eEvidence nace como respuesta a un problema un caso de propiedad intelectual que básicamente era un creativo, un diseñador gráfico que en su momento pues envía una propuesta para un anuncio a una agencia, un posible cliente, y lo que recibe es una negativa por respuesta, es decir, en ese momento pues no quieren trabajar con él o no aceptan la propuesta que les hace. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tiempo después vio la propuesta copiada, reproducida, hecha realidad y en ese momento pues trata de demandar a la compañía por violación de la propiedad intelectual. ¿Qué ocurre? Bueno, fracasó. No pudo probar que el PowerPoint efectivamente fue enviado por correo electrónico y que había sido recibido por la parte contraria. Obviamente la agencia aquí pues negaba su existencia, ¿no? Después, a través de su abogado, pues contactó con Carlos Cicó, nuestro CEO, que en ese momento dirigía una empresa de telecomunicaciones dedicada a la gestión de la seguridad del correo electrónico y como expertos en email, pues el abogado les hizo la consulta, ¿no? ¿Qué forma había de poder crear evidencia probatoria legal de un correo electrónico? Y a partir de aquí pues nace el proyecto de eEvidence, nace una solución que permite en tiempo real certificar absolutamente cualquier comunicación por correo electrónico y lo que hace es acreditar que fue enviado, acredita el contenido exacto en ese momento y acredita que fue entregado al destinatario. Con lo cual pues el problema quedaba resuelto, ¿no? Estaba revisando vuestra web y veo una cosa que me parece bastante interesante. Esto que decís de certificación preventiva. ¿Podéis explicarme qué es? Sí, es correcto. De hecho, este es un tema muy interesante y es una de las cualidades principales de eEvidence respecto a otros servicios y es precisamente que creamos este servicio de hecho de forma preventiva. Es decir, este problema de este diseñador se hubiera solucionado si previamente hubiera podido certificar ese correo, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones no sabemos lo que nos va a ocurrir en el futuro. Ese diseñador seguro que no se pensaba que la empresa copiaría su propuesta, ¿no? Y de hecho, este es uno de los beneficios de poder utilizar eEvidence, ¿no? El hecho de que puedas certificar de forma preventiva. Yo estaba muy ligado al tema del burofax. Nosotros no fuimos diseñados para ser un equivalente al burofax o a una especie de buromail. Fuimos diseñados para precisamente certificar todo aquello que ahora mismo no certificas con un burofax.
ya sea por su elevado coste o porque es muy intrusivo. De hecho, eEvidence tiene una patente por su tecnología, y es que para certificar los correos electrónicos no necesitamos que el destinatario esté involucrado. De la misma manera, tampoco necesitamos informar al destinatario de que recibe una comunicación electrónica certificada. Y esto, la verdad es que abre un mundo, abre una puerta a poder certificar absolutamente cualquier comunicación. Obviamente hay muchos casos en los que cuando se utiliza o se quiere utilizar de forma disuasoria, incrustamos un aviso de notificación certificada en el cuerpo del correo que crea ese efecto más disuasorio, ¿no? Que es el que podría crear un burofax. Pero cuando nos interesa simplemente tener las máximas garantías en esa comunicación y no queremos que el destinatario sepa que estamos certificando, pues podremos hacerlo y simplemente el destinatario recibirá un email normal y corriente. Vale, pasemos ahora a la parte jurídica. Quien haya escuchado los episodios 38 y 42 dedicados a BuroVoz y Save the Proof ya se harán una idea del sustento y la validez legal de la prueba, pero aún así, Alejandro, que te tengo un poco abandonado, ¿te importa explicar el marco jurídico? No te preocupes, Juanma. Bien, en respuesta a tu pregunta, eEvidence básicamente es un servicio de entrega electrónica certificada en el marco del reglamento de la Unión Europea número 910/2014, relativo a la identificación electrónica en los servicios de confianza, también conocido como reglamento eIDAS. A partir de aquí, este reglamento, entre los diferentes propósitos que tiene, está el de establecer un marco regulatorio común en la definición e identificación de los servicios de confianza en las transacciones electrónicas. ¿De acuerdo? En este contexto, eEvidence se define como un servicio de entrega electrónica certificada. Y bajo este concepto o bajo esta definición me gustaría definir un poco más acerca de qué se entiende como servicio de entrega electrónica certificada, ¿no? Y en este caso casi cito el propio reglamento, ¿no? Donde define que este servicio de entrega electrónica certificada es aquel que permite transmitir datos entre partes terceras por medios electrónicos y aporta pruebas relacionadas con la gestión de los datos transmitidos, incluida la prueba del envío y la recepción de los datos, y que protege los datos transmitidos frente a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada. Me acuerdo además, el propio reglamento también añade algo bastante interesante acerca de estos datos transmitidos, y vuelvo a citar, puesto que a estos datos enviados y recibidos mediante un servicio de entrega electrónica certificada, dice que no se les denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales por el mero hecho de que estén en formato electrónico, ¿no? Con lo cual este sería un poco el marco regulatorio que nos ampara y que básicamente define cuál es nuestro papel en todo esto, ¿no? En caso de impugnación, ¿qué sucede? Aquí lo importante es saber que básicamente lo que hacemos es corregir la principal deficiencia del correo electrónico, que es básicamente su falta de admisibilidad legal, siempre y cuando el destinatario niegue la mayor, es decir, el haber recibido el correo electrónico. Es decir, que un correo electrónico presentado por una de las partes sí sería fácilmente impugnable, ¿no? Puesto que al final no deja de ser un fichero de texto que, siempre y cuando haya voluntad de ser falsificado, es fácilmente falsificable, ¿no? En este caso, como terceros ajenos a la comunicación, aportamos una evidencia de quién envió qué, a quién y cuándo, creando una evidencia tanto del contenido como del envío y la entrega a un determinado destinatario de la comunicación en sí, ¿no? De esta manera garantizamos, o a través de la prueba que aportamos, garantizamos también la no alterabilidad de la propia prueba, ¿no? De esta manera se dificulta de una forma muy robusta la impugnación de la prueba y que no valga simplemente con seguir negando haber recibido un determinado correo electrónico. A partir del momento en el que tú aportas una prueba de este calibre, no vale simplemente con seguir negando el haber recibido ese correo electrónico, sino que por el principio de la transferencia de la carga probatoria, la otra parte debería aportar una prueba de igual o mayor valor que la refutase, ¿no? Dicho esto, cualquier evidencia
básicamente está sometida a debate. De lo que se trata aquí es de fortalecer y dificultar la negación por la parte contraria de haber recibido esa comunicación en concreto, ¿no? Aún y así, para que los oyentes se queden más tranquilos, lo que sí que te puedo decir es que después de 50 millones de correos electrónicos certificados, únicamente hemos tenido 2 solicitudes por parte de juzgados de primera instancia que nos solicitaban corroborar que aquello que se estaba presentando en sede judicial era tal y como se estaba presentando, ¿no? Con lo cual, en este caso, lo único que hicimos pues, fue un informe al respecto que se presentó y aquí se acabó, ¿no? Con lo cual, este bajo número de incidencias entendemos que significa pues que tiene una aceptabilidad legal muy profunda y que los clientes no han tenido mayor problema al respecto, ¿no? Como comentaba al principio, se me ocurren muchos asuntos propios y de contrario en los que de haber contado con una herramienta como esta habría sido decisivo para el resultado del pleito. ¿Podéis contarnos algunos ejemplos que hayáis visto sin dar nombres ni datos reveladores, por supuesto? Aquí diría que a nivel de ejemplo, en los que, o casos de uso en los que tendría mayor aceptabilidad el uso de un servicio de estas características, de forma resumida diría que para toda aquella comunicación lo suficientemente sensible como para poder o tener que guardar un registro de la misma, ¿no? En vuestro caso y puesto el contexto en el que vosotros os amparáis o al que dirigís este podcast, uno de los principales sectores con los que trabajamos sería pues procuradores de tribunales y abogados, que obviamente uno de los casos de uso más habituales es pues esas comunicaciones desde administración, ¿no? Que se comunican a través de esos procuradores hacia los abogados, ¿no? Con lo cual un procurador no puede correr el riesgo de entregar un acta judicial, por ejemplo, a un abogado y correr el riesgo de que ese abogado niegue el haber recibido ese correo electrónico, ¿no? Con lo cual el hecho de protegerse en esa comunicación y tener una seguridad jurídica, una constancia objetiva de que esa comunicación ha sido debidamente entregada en tiempo y hora, pues obviamente para él es importante, ¿no? Pero fuera de eso, estaríamos hablando, por ejemplo, de cualquier tipo de notificaciones o reclamaciones desde despachos de abogados en nombre de terceros o incluso propios, ¿no? Estaríamos hablando, pues en un contexto más de banca, pues aquellos requerimientos previos de pago, reclamaciones de impagos, etcétera, ¿no? Cualquier comunicación relativa a cumplimiento normativo, cualquier comunicación relativa, por ejemplo, al Reglamento General de Protección de Datos o al tratamiento de la política de privacidad de esos datos por cualquiera de las empresas, ¿no? Donde al final el propio reglamento también obliga a la entrega de esos términos y condiciones o de esa política de privacidad directamente al destinatario final, ¿no? Y obviamente pues para todo aquello para lo que hoy en día la gente está utilizando el burofax o la carta certificada, ¿no? Al final aquí lo que estamos presentando es un método o una solución que permite sustituir a métodos tradicionales como puede ser el burofax o la carta certificada con toda la seguridad jurídica que ello conlleva a nivel de admisibilidad legal, pero por supuesto con todas las ventajas que ello conlleva, ¿no? No solo a nivel económico, sino también a nivel logístico o de recursos, ¿no? Es decir, la propia trazabilidad que te permite llevar a cabo una comunicación vía online no es la misma que la que te permite llevar a cabo, por ejemplo, cualquier método tradicional, ¿no? Con lo cual, no solo estaríamos hablando de sustitución de métodos tradicionales como un burofax o la carta certificada, pero estaríamos hablando de mucho más también, ¿no? Y básicamente, como se refería anteriormente, ¿no? Lo que hacemos posible es esa certificación de forma preventiva que permite certificar todos aquellos procesos, sobre todo para los que nunca utilizarías, por ejemplo, un burofax, ¿no? Y el ejemplo clarísimo es el ejemplo que se comentaba anteriormente acerca de la propiedad intelectual por parte de un diseñador gráfico a la hora de proteger esa información compartida con un cliente y proteger pues, sus derechos de propiedad intelectual acerca de ese contenido, ¿no? Y que no pueda en un momento dado ese cliente pues vulnerar esos derechos y sacar al mercado pues un cierto producto, un cierto diseño que le fue presentado con anterioridad, ¿no? Con lo cual, al final estamos hablando de un método sencillo, muy fácil de utilizar, que te permite pues protegerte legalmente frente a cualquier comunicación que tengas con terceras partes
o que por el contrario haya un reglamento en específico o alguna directiva dentro del sector en el que trabaje cada uno que obligue no solo a enviar cierta información, sino al estar en disposición de poder demostrar haberlo hecho, ¿no? Ok, hablemos ahora del pricing, que seguro que algún oyente está pensando ¿cuánto cuesta todo esto? Pues aquí estamos hablando realmente de mucho menos de lo que uno se imagina, ¿no? Hablamos de pocos céntimos por email o incluso de forma gratuita, ¿no? Y Evidence es realmente una opción muy económica para poder certificar pues, comunicaciones electrónicas. Y si accedéis a nuestra página web, en el apartado de planes y tarifas, podréis ver que presentamos dos opciones. La primera es un plan gratuito que permite certificar hasta 5 emails cada mes. Y la segunda es nuestro plan Scale, o nuestros planes Scale, que arrancan a partir de tan solo €1 al mes por 20 emails certificados y que se pueden configurar en función del volumen de emails estimados a certificar cada mes hasta los 15.000. O sea que a través de una ruleta pues se puede configurar la licencia según las necesidades reales. Y aquí sí que se añaden coberturas adicionales, como por ejemplo la custodia predeterminada de 5 años de los certificados, que en el plan gratuito pues el remitente es quien se encarga de hacer la custodia, con lo que eso puede conllevar, ¿no? Pues la pérdida del archivo, que borras ese correo, etcétera, mientras que aquí pues le damos este servicio adicional. Además pues está disponible la funcionalidad de certificación preventiva que hemos comentado anteriormente, que permite certificar sin informar al destinatario de que está recibiendo una comunicación certificada, y por lo tanto se elimina esa notificación o ese aviso en el cuerpo del mensaje. Y por último, también se añade una funcionalidad muy interesante que permite conocer si el correo ha sido abierto o posiblemente leído por el destinatario. Así que bueno, en resumen, quien no envía un email certificado es porque no quiere, no es porque no puede. Y bueno, con esto os invito a todos a poder probar eEvidence y a poder registraros. Ya veréis que la contratación se hace de forma virtual y es muy sencilla. Chicos, ha sido un verdadero placer haber contado con vosotros hoy aquí para explicarnos de primera mano cómo ayudarnos a obtener medios de prueba incluso con carácter preventivo. Algo que me ha encantado. Como siempre que nos acompaña un invitado, os dejo un minuto para que podáis decir a los oyentes cómo pueden encontraros y ponerse en contacto con vosotros. Y bueno, lo que queráis decir. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes que habéis estado aquí con nosotros hasta el final. Como recompensa hemos preparado con Alejandro una pequeña sorpresa, un detalle para vosotros, y es que a todos aquellos que os deis de alta antes de final de mes, de este mes de noviembre, con el código CAFE50 podréis beneficiaros de un 50% en la primera mensualidad de cualquier plan Scale que configuréis. Y nada, lo podréis aplicar en la contratación online a través de nuestra página web. Y nada, os mandamos un fuerte abrazo y quedamos a vuestra disposición. Por mi parte, volveros a agradecer que nos hayáis invitado hoy aquí, tener la oportunidad de explicar un poco más en detalle qué es Evidence y qué es lo que hacemos. E invitar simplemente pues, a cualquiera de los oyentes que le haya quedado algún tipo de duda o que quiera saber más acerca del servicio que proporcionamos y cómo podríamos ayudarles, pues a que nos contacten directamente y les atenderemos encantados. Simplemente eso, hacer extensible la invitación y que se sientan libres de contactarnos cuando quieran. Muchas gracias y hasta pronto. Pues gracias nuevamente por habernos acompañado y gracias por ese código de descuento. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector, ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves, donde un día más, acompañados de un café,
nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.